Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta preciosa mañana. Gracias a usted por estar con nosotros aquí a través de Radio Adoración, el cual es la voz del corazón de Dios en este estado de Carolina del Norte. La saludamos a usted que está en sintonía de esta programación, quizás en su automóvil o quizás también en su casita, en su trabajo, donde quiera que se encuentre. Muchas gracias por estar con nosotros a través de este medio de comunicación. Saludamos a toda nuestra gente en la ciudad de Chinandega, el Viejo, ahí en Nicaragua. También saludamos a nuestra gente también en Nueva York, donde también nos están sintonizando, a todos nuestros hermanos como nuestro hermano Gamaliel, y hay otros hermanos que siempre no se pierden este programa. Y usted que está aquí en la ciudad de Winston-Salem en Radio Oración, gracias una vez más por estar con nosotros en esta programación. Y como siempre, el pastor desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, ya está listo, ya está preparado para seguir con la enseñanza que se está ubicando en la primera carta del apóstol Pedro, esperando que estas enseñanzas sean de grande bendición a su vida, como lo es para cada uno de nosotros. Así es que escuchemos desde Monterrey, en Nuevo León, México, al pastor Natividad Ramos Ramos con esta preciosa enseñanza. Adelante, pastor, bendiciones. Pues muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios por este día miércoles. Y digo eso porque los días lunes, miércoles y viernes son días que están muy grabados en mi alma, en mi corazón, porque son días cuando tengo la bendición de participar con mis hermanos en muchas partes y expresar esta fe que nos dio salvación, esta fe que nos ha guardado y esta fe que nos guardará hasta el día de su venida. Así que para mí es un honor presentar la palabra, tratar de hacer lo mejor que podemos con el propósito de que nuestros corazones sean enriquecidos, bendecidos y que el creyente sea arraigado en esta fe preciosa
y arraigado para que sea un creyente de larga duración, un creyente que permanezca todos los días de su vida o hasta que Cristo venga. Así que gracias, hermano Isaí, por esta oportunidad. Saludo a los hermanos de Carolina del Norte, del Sur, a nuestros hermanos en Nueva York y allá en Nicaragua. Todos hemos tenido una experiencia común con nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas las hablamos, las enseñamos, las comentamos con mucha alegría, porque el Señor Jesús es buena noticia. Así que voy a participar esta mañana con ese entendimiento y con esa reverencia. Y estamos en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los hermanos que dijo andaban dispersos en muchos lugares y que había sucedido esa dispersión, por supuesto, a causa de la persecución incipiente que ya se veía venir sobre la iglesia de Jesucristo, que se recrudeció en el tiempo de Nerón, que fue un perseguidor bárbaro, infame de la iglesia de Jesucristo. Y justamente toda esta carta conviene ubicarla o entenderla dentro de ese contexto. ¿Por qué? Porque esta mañana el apóstol Pedro ha de ministrar al sufrimiento. Entrará al tema del sufrimiento. Pero indiscutiblemente está hablando de lo que estaban viviendo los hermanos en países extranjeros. Desde luego que todo escrito tiene aplicación para todos los tiempos, para todos los siglos, porque su palabra es la misma en cualquier época. Consecuentemente, entonces la palabra, si es la misma en cualquier tiempo, esa palabra, por supuesto, es para los creyentes de todos los tiempos. Esa es una lógica que tiene la aplicación de la palabra. Entonces, yo voy a leer en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, donde él ha estado hablando, en el versículo 18 en adelante voy a leerlo, él ha estado hablando acerca de la importancia de que ellos estén sujetos a sus patrones, incluso a los que son bondadosos. Les habrá de aconsejar, por supuesto, que no abusen de la bondad de algunos de sus patrones o de sus amos. Digo, porque este es un problema que el creyente puede caer. No, en fin, que el patrón es muy buena gente y a raíz de eso no cumple eficientemente con su labor, con su trabajo que se le asigna. Un creyente no puede dar un buen testimonio siendo un mal trabajador. Es decir, tiene que hacer las cosas en tiempo, de buena manera, con calidad. Esta es la idea que el apóstol Pedro pues ha trabajado en el corazón de los hermanos. ¿Por qué razón? Pues porque es importante, si andaban dispersos y en un lugar extranjero, pues lo propio es que hicieran un papel excelente un papel excelente en términos laborales, para que así fueran ellos muy aceptados, o por lo menos aceptados. Y entonces con esa idea, esa tesis que viene avanzando, también les habrá de decir que se sujeten a los gobernantes. ¿Por qué razón? Para que no se les vaya a acusar de incitar a una rebelión civil o se vean involucrados como gente que está contra el sistema y se involucren en conflictos a los cuales el Señor no los llamó. Entonces, dice el apóstol Pedro, siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Y luego el 19, aquí hace ese giro, porque esto es agradable
si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Aquí se va al tema del sufrimiento. Y que vuelvo a decirlo, este tema lo está presentando en el contexto de que esos hermanos están viviendo bajo condiciones precarias, y precarias en los términos de no podían equivocarse, porque entonces se sospechaba de ellos y serían acusados, y entonces habrían de sufrir por esas interpretaciones que se habrían de dar de ellos. Y entonces cuando les dice que algunos puede ser que sufran molestias y que padezcan injustamente, lo dicho, el apóstol Pedro acaba de entrar o acaba de traer para nosotros el tema del sufrimiento. Entonces, eso es justamente de lo que empezaremos a hablar esta mañana. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció. Ve usted, del sufrimiento de los hermanos, porque sin duda las noticias eran que estaban sufriendo mucho. Y entonces Pedro aprovecha eso para decirle, sí, pero también Cristo sufrió, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, es decir, sirviendo a imitación de Cristo, sufriendo a imitación de Cristo, el cual, quieren ustedes, diría Pedro, saber, me hablan de injusticias. Pues miren el caso del Señor Jesús, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga rectamente. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en el tema del día de hoy, y hasta aquí hemos venido acompañando al apóstol Pedro por todo el capítulo 1, el capítulo 2, que ya estamos prácticamente por despedirnos de él, lo haremos en el próximo mensaje. Pero esto que he dicho, venimos con el apóstol Pedro, pero no como quien le oye y le aprende pasajes sueltos, no, sino que todos tienen relación entre ellos, porque son un todo, un cuerpo de ideas. Y esa es la razón por la cual el mensaje de esta mañana debe ser recibido, mis hermanos, como la continuación de los mensajes pasados. Ahora, entramos a los versículos 20 al 23. Y nos ha de faltar, dije, un mensaje para terminar este capítulo. Ya estamos viendo el final. Pero volvamos. Hemos leído el versículo 20. Conviene hacerlo con grandeza. Pues mire lo que dice el apóstol. Porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís. Bueno, pues es que si son responsables, son culpables de que les den maltrato, pues ese sufrimiento no puede ser contabilizado como un sufrimiento por Cristo, sino un sufrimiento por la manera en que ustedes se conducen entre la gente. Y a partir de aquí, pues el apóstol Pedro ya está separando cosas, discriminando. Dice, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable a Dios. Es decir, no son responsables, no han dado motivo, sin embargo los afligen y los hacen sufrir injustamente. Bueno, pues ese sufrimiento es agradable a Dios. De hecho, dije, el apóstol toma la cuestión del sufrimiento
y que dijo, no es nuevo en estos versos 20 en adelante. El apóstol empezó a hablar de eso desde el versículo 19, que yo lo mencioné ahorita hace rato, cuando el apóstol dijo, si haciendo mal ustedes sufren, bueno, pues ese ya no se computa como un sufrimiento por Cristo Jesús. Por lo que y yo digo esto porque cómo hay queja en los creyentes de cómo sufren en su trabajo, entre los vecinos, y es cierto, hay mucha incomodidad porque este mundo no nos ama. Sin embargo, en gran parte, el creyente habría de revisar su conducta entre la gente, sus palabras, su manera de actuar, que a veces es una provocación a que lo maltraten, y entonces no diga que está sufriendo por Cristo. Por eso lo empezó desde el versículo 19, el apóstol Pedro, cuando dijo, si alguno entre vosotros, en el capítulo 1, versículo 19, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Si se conduce de tal manera que lo hace a conciencia delante de Dios, su conducta es intachable y lo hacen sufrir, es distinto. Y hemos de notar en el versículo 20, mis hermanos, el qué dice y el cómo lo dice el apóstol. Yo quiero que usted aprenda estas cuestiones, las ponga en su alma, porque son ideas de vida. Porque el apóstol no ha abandonado esa cuestión del padecer, eso de sufrir o de ser afligido, y que son las diversas palabras que el apóstol usa, pero hace ahora un agregado, una adición. En este tema empieza a desglosarlo. Y entonces diría, tomemos la palabra sufrimiento, pero ahora vamos a explicar dos casos sobre el sufrimiento. Uno, que sufre, pero porque ha hecho mal, y otro sufre porque hace bien. Note usted entonces que Salomón diría, yo lo he dicho, que al justo y al injusto le sobrevienen las mismas cosas. Sí, las mismas cosas, pero no por las mismas causas. Otro hace bien, pero sufre. Entonces yo digo, mis hermanos, observen pues que la palabra común para los dos casos es que sufre. Es decir, el que peca, el que hace mal, sufre. Y el otro, el hermano, el creyente, bueno, ese también sufre. Pero sufre por hacer el bien. Que pareciera que al justo y al injusto viven igual suceso. De tal modo que empieza el versículo 20 con un porqué. Y que es una palabra, ese porqué, es una palabra que gramaticalmente se conoce como una conjunción y que se usa para señalar el motivo de lo que va a decir en el versículo 20, que es lo que dijo en el 19, de lo molesto que es padecer injustamente. Y la verdad, cuando se padece injustamente, usted sabe que la injusticia muerde el alma. La injusticia golpea duro. Cuando no se ha dado motivo, cuando no existe ninguna razón que justifique el maltrato, la aflicción o el sufrimiento. Y ese padecer injustamente es el motivo de lo que dice el apóstol en el verso 20. Versículo
que entonces les invito a que lo veamos más de cerca y sacarle su tesoro, su riqueza. Y usa dos expresiones que son muy semejantes, aunque en realidad son esencialmente diferentes. En la primera dice, si pecando, y en la otra, si haciendo bien. ¿Lo notó? ¿Lo notó? Causas distintas, suceso igual. En una es si haciendo mal, y en la otra es si haciendo bien. Luego entonces, mis hermanos, el apóstol quiere entrar al terreno de las distinciones, para no hacer de todo un solo paquete. Cuando yo oigo, cuando en la radio aquí en Monterrey, en nuestros programas locales, alguien llama para decir, mire, yo quiero pedirle que le pida al Señor justicia, porque mi hijo está encarcelado. Y yo siempre les digo, hagamos una precisión. Usted revise la realidad. Es decir, si su hijo hizo mal, no le pida al Señor justicia, pídale misericordia. Pero si usted es consciente que no hizo ningún mal, allí sí procede que le pidamos justicia al Señor. Esas cuestiones son muy importantes para presentarle al Señor peticiones que procedan, que no las manden al cesto del improcedente. Por eso el apóstol quiere entrar al terreno de las distinciones y cierra la idea con esta cuestión, que en ambos casos, a uno y a otro, les causa sufrimiento. Observe de nuevo, mi hermano. Si pecando sois abofeteados, y en la segunda, si haciendo bien sois afligidos. Y la tercera cuestión, u otra cuestión, es que el que es abofeteado pecando, sufre. Sí, pero, dice, ¿soporta el castigo? El apóstol Pedro como que realmente levanta, esculca rincón por rincón y dice, sí, está sufriendo porque hizo mal, pero véanlo, con qué estoicismo sobre el castigo. Y precisamente eso de sufrir el castigo habiendo hecho mal, llega a ser interpretado hasta como un mérito. Como si con eso ya pagara todo. En el segundo caso, el que haciendo bien sufre y también lo soporta. Hasta allí parecieran que el que sufre haciendo mal y el que sufre haciendo bien pareciera que van por el mismo camino, por la misma ruta. Es entonces cuando el apóstol se propone fijar una postura en los dos casos. Así que el apóstol habla ahora del sufrimiento. Y yo creo que este tema del sufrimiento es un tema muy favorecido en los labios de los creyentes. Estoy sufriendo, pero yo creo que estas palabras del apóstol Pedro nos dirían, muy bien, revisa la razón de tu sufrimiento. Y el apóstol habla ahora del sufrimiento, lo mismo que hizo en el verso 19, solo que en el verso 19 habló solo del que sufre injustamente, mientras que en el 20 incluye al que sufre justificadamente, porque sufre por causa de su pecado, por causa de su maldad. Entonces el apóstol habla de esos dos casos y echa mano de una figura gramatical llamada yuxtaposición, que necesito explicarla para usted,
para explicar lo que Pedro ha dicho. No hay duda que la reflexión de Pedro es de altura. Y eso es cuando una cosa diferente se pone frente a otra y produce los mismos resultados, nada más que tienen causa diferente. Uno sufre por el pecado, el otro sufre por hacer el bien. Entonces, le sucede lo mismo, pero por causas distintas. Y cuando hay un sufrimiento por hacer el bien, esto es muy agradable a Dios, ¿no? Porque si alguien sufrió haciendo bien, es su Hijo amado Jesucristo. De tal manera que el apóstol Pedro nos está poniendo al Señor Jesús como un modelo. Pero volvamos al caso del verso 20. Vemos que hay el mismo resultado, que las dos personas sufren, solo que no por la misma causa. Insisto, uno fue por pecado, el otro por hacer el bien. Y yo creo que a estas alturas de lo que hemos razonado, esto le queda a usted y a mí perfectamente entendido. Así que avancemos. Vamos a seguir desglosando esas declaraciones tan interesantes que el apóstol Pedro ha hecho en el verso 20. Pero note que ahora el apóstol hace algo. Toma ese padecer que parecía ser lo mismo en uno y en otro, para decir que el que sufre por causa de pecado, aunque sufra desmedidamente, no tiene nada de qué gloriarse. Sufrir por hacer el mal, aunque se sufra mucho, no es cosa para gloriarse, pues sería para gloriarse de hacer el mal. Y que en eso no será valedero el clásico "cómo he sufrido", o que se diga que esto que ha sufrido es como para admirarse. Porque le voy a decir algo. Escucho mucho en lo personal lo que los creyentes dicen. Incluso hasta se llega a pensar que con tanto sufrimiento, con eso paga sus fechorías. Sin embargo, el apóstol tiene mucho cuidado de dejar bien, pero bien claro, que aquí, en esto, lo que cuenta es la opinión de Dios. Así que el apóstol Pedro, mis hermanos, obsérvelo, habla a nombre de la opinión de Dios. Y dice, ante él, ese que por pecado ha sufrido, no tiene nada de qué gloriarse. En cambio, el que sufre por hacer el bien, y que eso sí es cosa fuera de lo común, eso sí agrada a Dios. El apóstol ha puesto ante los creyentes, entonces, van conmigo, mis hermanos, dos cuestiones que conviene valorar. Una es sufrir por hacer el mal, y la otra es sencillamente no hacer mal, y no hacer mal a nadie por ninguna razón. Fíjese bien, hacer el bien y no hacer el mal. Y el creyente no tiene derecho a hacerle mal a nadie por ninguna razón, en cualquiera de sus formas. Si lo ofenden, si lo maltratan, no haga cosas que sean una revancha. El simple hecho a veces de cerrarle el paso, cerrarle el camino a una persona es una manera de revanchismo, de venganza, que no agrada a Dios. Y yo creo que esta es una cuestión que el apóstol Pedro está esculcando en la vida de los creyentes y dice, no tendrán jamás ningún derecho de hacerle mal en ninguna forma a nadie, porque el Señor Jesús en ninguna manera le hizo mal a alguien. Sin embargo, no es eso de lo que el apóstol está hablando.
sino que él no habla de alguno que no hace mal a nadie. El apóstol va más allá de ese meramente no hacer el mal, porque hacer el bien es ir más allá del no hacer el mal a nadie. Y si hacer el bien no es cosa que sea muy común, menos será que uno que hace bien se le castigue, se le maltrate, y cuanto más infame e injusto sería hacer sufrir al que hace bien. Yo creo que usted está pensando en la persona del Señor Jesús, porque Pedro es lo que está haciendo. Pero al decirnos todo eso, la verdad es que Pedro ha querido desde el principio, él sabe a dónde se dirigía con nosotros. Quería llevarnos a alguna parte muy importante, a alguna cuestión que tuviera gran trascendencia, que no fuera mente compadecer al que sufre, no. Él quiere remitirnos a una cuestión de valor. Y justo eso es lo que quería, porque entonces nos dirá que eso le sucedió a Cristo. Ahora, claro, pensando en proporción nuestro sufrimiento, ¿en qué manera podrá siquiera asemejarse en la más mínima parte al sufrimiento de Cristo? De ninguna manera. Haciendo bien lo llevaron a padecer el más injusto de los tratos y lo soportó sin abrir su boca. Usted sabe que en alguna ocasión yo decía, ¿cuántas veces el creyente que se ve ofendido piensa en una revancha? ¿Y cuánto creyente, inclusive como Juan, cuando no lo recibieron en Samaria, Señor, que descienda fuego del cielo? Jesús les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el creyente no puede abrigar ningún deseo de venganza ni de revancha en una especie de para que se le quite. No. El Señor Jesús soportó sin abrir su boca. No retornó maldición, guardó silencio. Es lo que el apóstol ha hecho, nos está poniendo frente a un verdadero modelo, porque ha dejado de hablar de los creyentes que sufren injustamente por el sufrimiento de Cristo. Ha hecho una transición. Esta es una gran lección que el apóstol Pedro arranca de la vida del Señor Jesús, de hechos muy reales. Ellos les constaba lo que había pasado con Cristo. Cuán distante sin duda puede llegar a verse la vida y la práctica de un creyente frente a ese modelo que es Cristo. Usted revise su alma, su corazón, porque en los creyentes abriga mucho eso. No se atreven a orar por sus enemigos, por los que les han hecho mal. Incluso sin decirlo, abrigan el deseo y la esperanza de que les vaya mal. No me diga que estoy diciendo cosas que no son, pero que Pedro lo propone formalmente al Señor Jesús como norma de conducta. ¿Y cuántas veces el sufrimiento del que tanto se lamentan los creyentes no es más que el pago, la retribución de que esos creyentes tienen una manera de vivir que se aleja mucho de la justicia de la vida cristiana? Mucho del sufrir por el que se pide oración, se presentan peticiones, mucho del sufrir, mucho del padecer del que hablan muchas veces los creyentes, tiene como causa, dije, que no se vive de manera apropiada la justicia de la fe a manera de como Cristo vivió en los días de su carne. ¿Diría usted que el apóstol Pedro ha tocado una cuestión fundamental?
Quizá usted quiera que le predique y le hable sobre esos portentosos de milagros y maravillas que emocionen el alma, pero analice esto. Y se ha hecho del sufrimiento, escúcheme, han hecho del sufrimiento, del testificar, del pedir oración por eso, que yo no estoy diciendo que no se haga, estoy diciendo que se haga con justicia, que proceda. Se ha hecho del sufrimiento una especie de teología del sufrimiento. Esa es la cuestión que quiero que por lo pronto se haga significativa. Pues testificar de sufrimiento, más sufrimiento en medio de la congregación. Si hay causa contra nosotros, ante Dios carece de valor. Y aunque la iglesia en general ore, no va a ser recibida esa petición, esa oración. Y peor, dice que eso a Dios no le agrada, no le complace. Por eso nuestras peticiones tienen que ser de su agrado. Si ese es su caso, yo le sugiero, mi hermano, que sea inteligente, que sea muy propio, y no ponga esas cosas ante Dios como si este fuera un mérito para que le vaya bien a usted, o como una manera de esperar y de reclamar bondad divina sobre usted. Es un creyente que sufre por injusticia o por su pecado, jamás logrará ser oído como un creyente justo, y aún más, no logrará que otros quieran serlo. Y precisamente como el apóstol ha puesto su atención en eso de sufrir sin causa, es un buen tema esto, ¿verdad, mi hermano? Los creyentes que dicen que sufren deberían de revisar si sufren con causa o sin causa. Dice que eso sí es agradable a Dios cuando se sufre sin hacer el mal, que eso es aprobado. Y que en griego esa palabra de agradable a Dios o de aprobado delante de Dios implica gracia o favor. Haya gracia su petición. ¿Cuántas veces dice la Escritura? Has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué? Por tu petición. En este caso, porque no maldecir a los que lo maldicen a uno, no amenazar a los que hacen padecer. No olvide que existe mucha amenaza en los creyentes contra los gentes que no conocen al Señor, contra los que no hacen el bien, contra aquellos que los tratan injustamente. Cuando dicen, pero el Señor le ha de pagar, en realidad, si usted lo analiza, sienten un placer interno. El no contestar agravio por agravio es una gracia que el que es maltratado sin motivo otorga a los que le hacen mal. Es una gracia de parte del dador. Y justo a esta altura de la carta, el Espíritu la marca sin duda que es el momento para llevarnos al modelo de esa gracia preciosa. No está hablando de sufrir las injusticias tan solo por sufrirlas, porque tampoco se trata de que alguien se presente a Dios y se ofrezca para sufrir. No. Hasta sufrir por su causa es cosa que Dios da, privilegio que Dios da. No se trata de que alguien se presente ante Dios para decirle, Señor, yo estoy dispuesto a sufrir por ti. No haga esa oración. Eso viene de arriba. Y si eso le dan, entonces es diferente. El apóstol nos ha llevado de la mano porque nos llevaba a que viéramos a Cristo Jesús. Que yo es lo que quiero que esta mañana suceda, porque Cristo es el ideal de Dios, el hombre ideal, el creyente ideal, el siervo ideal. Y en el versículo 23 nos ha de hablar de lo que pasó con él. Y yo creo que este tema del sufrimiento y de lo que los hermanos dicen muchas veces y de los sentimientos que abrigan sutilmente o ocultamente contra los que les hacen mal, es una cuestión para ministrarla muy, muy formalmente.
para salud del alma. Pero antes de hablarnos de las injusticias que se cometieron contra el Señor, ha de poner muy en alto una gran cuestión en el versículo 22. Cristo sufrió como nadie, pero él no hizo pecado, ni fue hallado jamás engaño en su boca. Vea usted lo que ha hecho el apóstol, el contraste entre el sufrimiento de los creyentes y particularmente el sufrimiento en dos sentidos. El creyente que sufre porque se manejó mal y el creyente que sufre haciendo bien. Pero el creyente que hizo mal no puede contrastarse o queda en un contraste durísimo en frente a Cristo Jesús, que sufrió como nadie, pero jamás pecó, ni fue hallado engaño en su boca. Y el apóstol pone muy en alto esa cuestión. Aquí lo tienen, diría Pedro. Mírenlo a él. No pecó, ni contra Dios ni contra su prójimo. No engañó jamás. ¿Por qué habrían de hacerlo sufrir si nadie tiene motivo contra él? ¿O acaso Cristo no retó a los judíos que lo odiaban y que les dio la oportunidad de que lo exhibieran y les dijo si lo podían acusar de pecado? Háganlo. Y los judíos que lo odiaban guardaron silencio porque no hallaron manera de acusarlo. De tal manera, y para resaltar esa cuestión, el apóstol acude a la profecía de Isaías y toma de él el versículo 9 del capítulo 53 para llevar ese hecho a máximas alturas. Pues las mismas profecías pusieron sus ojos en esa injusticia histórica. Aunque voy a hacer una aclaración. ¿Diría usted que Cristo murió, fue castigado injustamente? Si me va a decir, sí, hermano, fue castigado injustamente. Oiga, espéreme, ¿entonces Dios aceptó una injusticia? ¿Entonces Dios salva con la injusticia? No. Es que dice Daniel mismo en Daniel 9:27 que se le quitaría la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, no por causa de su pecado. Pero cuando Cristo tomó nuestro pecado, entonces no se hizo injusticia al castigarlo, porque estaba llevando el castigo de nuestro pecado. Pero para que no se confundan esos hechos, porque Dios no cometió injusticia contra su santo Hijo Jesús. Y ese sacrificio trajo la redención del mundo, porque padeció no por él, y ahí sí sería el término injusto, pero al padecer por los pecados nuestros, allí sería un acto justo. Alabado sea Dios, vea ese detalle. Y esto quedó registrado para la eternidad. Y Pedro resalta a eso diciendo, el cual, vea cómo lo dice de esa manera para fijar en los que oyeran esta carta. Déjeme hacer un paréntesis. Yo le ruego que cuide mucho lo que estoy diciendo para que no vaya a decir que dije lo que no dije. Ponga mucho cuidado en lo que he explicado, porque son cosas a veces finas. Que ese Jesús, dijo Pedro, y no otro, es el mismo que padeció por nosotros. El que padeció por nosotros resulta que nunca hizo pecado, ni en un solo caso. Por eso la redención que él hizo para nosotros y la ganó es legítima. Nuestra salvación es un acto legal. Ni engañó. La pureza de sus palabras eran la marca de su perfección. Pero ¿qué tiene que ver aquí la palabra engaño? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Es que el engaño era la falta común de los siervos. El siervo mentía mucho. Acuérdese de Onésimo. Y Pedro sabe que Jesús estuvo entre los hombres y lo hizo en calidad de siervo.
y ni siquiera en calidad de siervo se encontró engaño en su boca. Donde según el significado en hebreo como en griego sería que nunca sus palabras fueron un fraude. ¡Qué agradable! ¡Qué agradable historia la del Señor Jesucristo nuestro Salvador! Sus palabras nunca jamás fueron un fraude. Sus palabras fueron exactas. Que las cosas siempre fueran como Él dijo. Y si no hubo engaño antes, ¿usted cree que lo va a ver ahora que está sentado a la diestra de su Padre? Cada una de sus promesas son las mismas el día de hoy. Y viene a mi mente cuando dijo al funcionario romano que estaba a 80 kilómetros de su hijo, estaba muy grave, enfermo, pronto a morir. Le dice: ve, hombre, tu hijo está sano. Y cuando le dieron la noticia que su hijo estaba sano, cuando él desciende, entonces lo salen a encontrar sus siervos y le dijeron: ¿está sano tu hijo? No le dijeron que empezaba a estar bien, sino que estaba sano. Lo que sí es que preguntó, porque esto lo pienso yo, que aquel hombre se fijó en la hora cuando Jesús le dijo: ve, tu hijo está sano. ¿Cuántas veces nos fijamos en el reloj? O cuando él se dio cuenta a qué hora Jesús le estaba diciendo esas palabras y preguntó a sus siervos: ¿a qué hora empezó a estar bien? Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y aquel hombre romano debió decir: era el momento cuando Jesús me dijo sus palabras. Por eso engaño significa exactitud. No engaño sería exactitud. No llegó a su casa y su hijo seguía igual. Él estaba sano. De eso hablo. No fue hallado engaño en su boca, nunca dijo algo que no fuera. Vivió en este mundo el único hombre absolutamente exento de engaños. Pero fue a ese al que maldijeron. Fue a ese el que no abrió su boca para maldecir, para contestar. ¿Cuántas veces el creyente dice: se me quedaron las palabras en la boca porque quería decirle? El Señor Jesús no hizo eso. Usted no lo haga, yo no lo haga. Remitió su causa de agresión a la justicia de Dios. Pero que dije que no era por deficiencia de carácter, sino por fortaleza de espíritu. Ese es el modelo a imitar. Yo espero que esta mañana estas palabras hayan sido una bendición. Sin embargo, Pedro dirá: no, es que eso no fue todo lo que hizo. Hizo algo fuera de lo común. Pues cuando en toda la historia se había visto que alguno muriera por sus enemigos. Por eso el verso 24 dirá: el cual mismo. Es decir, no habiendo otro, entonces él mismo. Y él mismo, y no otro. Al mismo que se maldijo, lo azotaron e injuriaron, ese mismo hizo otra vez algo fuera de lo común. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Que esta mañana esta lección preciosa nos ayude como creyentes a evitar precisamente el resentimiento y tratar, aunque sea de pensamiento, anhelar, ese anhelar que a veces el creyente, y no me va a decir usted que no es cierto, ese anhelar que el creyente manifiesta de que el Señor lo castigue, que el Señor le haga. No, el Señor Jesús no devolvió injuria por injuria, ni agravio por agravio, ni maltrato por maltrato. Así que allí yo quiero pedirle: usted revise su alma. Esa es la administración de esta mañana. Revise su alma para que usted vea qué cosas tiene que corregir. Gracias, hermano Pedro, por haber esculcado allá en los rincones del alma este problema. Hermano Isaí, que Dios les bendiga y gracias por esta mañana, y nos veremos el próximo viernes.
Amén. Gracias, pastor, también a usted por esta oportunidad que se nos ha dado el día de hoy de poder escuchar la enseñanza de cómo conducirnos en esta vida actualmente, en esta generación. No solamente fue para aquellos, sino para el día de hoy también nos sirve como cuidarnos para nuestro Dios. Bueno, que tenga un excelente día, maravilloso. Gracias a usted también que nos está sintonizando en cualquier parte de la nación, aquí en los Estados Unidos, como en México, Nicaragua y en cualquier parte a través del internet, a través de su radio local. Muchas gracias, les agradecemos infinitamente por este programa que ha sido de bendición tanto para usted como para nuestra vida a través de Radio Oración. Vamos a una alabanza, ya regresamos en un minutito más, así es que no se nos vaya, que ya venimos. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Cuando Cristo vino a mi corazón, siendo un rebelde y un pecador, pero sin embargo Él me dio el perdón, pero sin embargo Él me dio el perdón. Bueno, queremos agradecerle una vez más su fina atención en esta mañana. Le queremos recordar que nuestra próxima cita será el viernes a la misma hora. Tendencias de nuestro tiempo es traído los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Agradecemos al pastor Natividad Ramos, que desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, está llevando este programa hasta su hogar, hasta su casa, a través de la predicación, la alabanza, de que Radio Oración transmite aquí. Bueno, el pastor Natividad Ramos ha estado enseñándonos sobre esta carta, la primera carta de nuestro hermano apóstol Pedro, y gracias a Dios por esta oportunidad que usted también se da el tiempo para aprender cada día más. Bendiciones, les saludamos en esta linda mañana, recordándole nuestra información. Usted nos puede mandar algún texto o algún WhatsApp, un texto a través de ello al 704 con el número 634-6706. Bendiciones. Él lo cumplirá, si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. Tendencias de nuestro tiempo.
Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.